Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Ex Japan. Así que, bueno, es buena noticia que se pase de nuevo por el canal. Y bueno, le damos la bienvenida a Cristian Barahona, que bienvenido a ser Patreon aquí del canal. Así que, bueno, se estrena por todo lo alto, ¿no? Porque Ex Japan es... Hay que hacer una reverencia Sí, sí, sí. al grupo. Mira, el otro día estuvimos hablando de Yoshiki. Ujú. Pues toma por hablar. Sí, sí, sí. Bueno, y nos comenta lo siguiente. Dice, la primera es Forever Love de Ex Japan en su concierto The Last Live, o Live, mejor dicho. Dice, ustedes ya hicieron una canción, sí, me acuerdo, era muy emotiva. De este concierto, Endless Rain, efectivamente. Solo para recordarles, este concierto fue en el 97, el último que hizo Ex Japan con su formación original. En teoría, iba a ser el último de su carrera, pero ya saben que volvieron años después. Sin embargo, este sigue siendo el verdadero último concierto, pues es el último con los miembros originales. Al inicio verán que Yoshiki se ve agotado y es porque justo antes de esta canción había hecho un solo de batería. Esta canción fue el primer bis del concierto y Endless Rain, que ustedes ya reaccionaron, sí, efectivamente, estuvo Pues la última, ¿eh? en el segundo bis. En este concierto tuvieron tres bises. Ah, Así que dice que atento que saquemos los pañuelos. Ay, eh, pues nada, preparados que estamos. Em, ya podía haber puesto el solo de Yoshiki, hombre. Lo hubiéramos hecho ¿qué, todo seguido. qué te gusta un solo de batería, David? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, pues será importante, entiendo yo, no solamente analizar la música, sino también la letra, lo iremos viendo. Es una canción larga, son 8 minutos de canción, así que bueno, empezamos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. や tengo los vellos de punta, de verdad. Estoy solamente ver a Yoshiki tan ya extenuado, Reventado. con tanta carga emocional. De hecho, Denle una cerveza a este hombre. de verdad, esto Y cómo es... canta Toshi, ¿eh? Uf, uf, los armónicos que despide son una barbaridad. Increíble. Buah. Em, bueno, a ver, como decía, último concierto de Ex Japan con la formación original, por supuesto. Una noche en la que, bueno, es el fin de una era, es una despedida real, entonces la carga emocional está ahí palpable.
tú imagínate ser público de este concierto, David, sabiendo que es algo irrepetible, Sí, que ya eh, no se va a volver a quizás repetir, claro, un efectivamente. momento histórico, es una ceremonia de despedida colectiva y, bueno, pues la técnica de voz es que, bueno, es un registro medio alto brutal, muy controlado, un vibrato natural, largo, emotivo, con esos armónicos que se le pegan. em, Además, yo tengo la sensación de que aunque esos tonos son muy complicados, creo que lo tiene muy bien medido en cuanto a que no Sí. creo que esfuerce, sin embargo es muy intenso. Y aunque Toshi no canta para lucirse, es espectacular. Em, yo Da la sensación que le está cantando directamente a Ah, yo sí. Yoshiki, ¿verdad? Y bueno, yo no sé cómo estaba ahí aguantando la emoción del momento, pero bueno, yo creo que en las frases algo se percibe, ¿no? Como una contención de voy a intentar seguir cantando que me ponga a llorar también. Em, Brutal. Bueno, pues a ver, el tema de la letra, que decía yo que es importante. Forever Love habla de un amor que persiste cuando la separación es inevitable. No es un amor ni posesivo, ni idealizado, sino es un amor eh, maduro, doloroso, resignado. Bueno, a ver, es un amor que ha sido, no sé si decir un amor que ha sido para siempre o un amor que sientes que va a perdurar en el tiempo, pero a la vez hay una despedida. Hay una esperanza pese al dolor y hay una promesa más allá del tiempo. Entonces, todo esto desarrollado durante la letra, pues claro. De hecho, hay frases que dice, aunque nos separemos, lo que sentimos no desaparece. Em, bueno, esto habla del grupo y habla de la despedida de los fans. eh, en fin, aquí hay una cantidad de emociones contenidas impresionantes. Increíble Dice, no sé qué pasará, pero lo que sentimos fue real. Buf. En fin. Y dice también en la letra, dice, gracias por todo, esto se acaba, pero lo vivido no muere. además que no. Buah, impresionante. Aquí estamos viéndolo No, no, está claro. después de 28 años. Bueno, es del 97. Realmente, pues hace 30 años, ¿no? 29. Sí, bueno, ahora que hemos entrado en el 26, pues depende de cuándo fuera, pero vamos, Te ¿no? va, sí, sí, yo ya cuento el año siguiente. Sí, pero ahora lo cuento así. 28, 29. Cierto, 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 cierto. Tienes razón. Venga, continuamos.
esto es desgarrador, de verdad. En la otra canción también era muy parecida, estaban ahí y se hicieron tres bises. Esto hay que ver, como dice aquí nuestro amigo, como dice Cristian, hay que verlo con la caja de pañuelos. Totalmente cierto, Cristian Barahona. Es, de Además verdad, que ha dicho que esta era la primera del bis, el primer bis o el tercero. a ver que recupere lo que comentó. Sí, este fue el primer bis y después El quedan dos primero, ¿no? más. En el segundo, que fue la que hicimos ya, estaban igual. De hecho, al final de la canción se iba, ¿eh? Pues el tercero no me quiero ni imaginar cómo fue, sabiendo que no iban a salir más. Madre mía. Y luego encima te ponen ahí la orquesta. Parece esto una película, un dramón, esto Sí, una tragedia de griega, Antena sí. 3 por un sábado por la tarde. Pero bueno, pero mira, es lo bonito de la música, ¿no? Es decir, la capacidad de provocar y de transmitir este tipo de emociones. Sentir así la música, ¿no? Es lo más bonito del mundo y también lo más desgarrador del mundo. Es una forma de contar, de vivir emociones. Y claro, cuando tienes un vínculo tan fuerte de años y años y años y esto se acaba, bueno, y después Pero de, encima, sí, luego todas las tragedias que vinieron. efectivamente, es que acaba el Pero grupo y después vienen tragedias mayores. no, pero encima se separan cuando son jóvenes todavía. Sí, 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 sí. Porque ahora tenemos pues, los Rolling que tienen 80 años, tienes a AC/DC que tiene también 70 y pico años y siguen ahí tocando. Ujú. Pero claro, ellos en ese momento que podrían tener 30, 35, 40 años. Pues separarse después de todo, aparte de luego, imagino que habría alguna movida, alguna historia o algo para separarse, pero claro, que es un drama que en esta están llorando, en la siguiente estaban llorando también. Imagino que en la tercera ya, bueno, sería ya deshidratados ahí como Bob Esponja, ahí, tanto echar lágrimas. Madre mía, de verdad, de verdad. Bueno, a ver, técnicamente esto aquí está predominando totalmente la emoción Pero por total, por ¿eh? encima de la técnica. Ese Em, abrazo que se han dado sí, Yoshiki y Toshi. y Toshi, Mira, también las guitarras suaves, no hay nada agresivo, es todo muy que acompaña, que de hecho, envuelven, que Hyde sostienen. está ahí con las lágrimas, pero vamos, que pobrecillo. Mm, sí, 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 sí. Cada nota está al servicio del mensaje que se transmite. Em, Igual que el bajo, ¿no? El bajo también va reforzando la base armónica. em, es un bajo profundo, estable. Bueno, es impresionante. Y bueno, con el tema de la letra, pues claro, es que con todo lo que hemos dicho anteriormente, como para no estar llorando. Bueno, aún Además, de así, verdad, ¿eh? claro, 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 efectivamente. Em, de todas maneras, como dicen, bueno, al final la banda vuelve años después, no es igual que todas las cosas que han pasado a esta banda han sido increíbles, vamos. Es que Hyde muere al año siguiente de este concierto.
Ujú. Luego Taiji muere en 2011 y otro bajista, Hez, fallece en 2023 por cáncer colorectal. Que te pones a ver todas las desgracias que les han pasado y dices, madre mía. Mm. Yoshiki iba por la tercera operación de cuello. Pero bueno, Yoshiki ya se ha controlado, ya se dedica a tocar el piano Hombre, es en que solitario. yo creo que es que le habrán hasta prohibido tocar la batería ya. Em, A lo mejor no tocar la batería, pero mover el cuello sí, pero una cosa es mover el cuello, otra cosa es es que hacer lo que hace él. lo mismo, Bueno, de hecho ya le has visto que se ha quitado el collarín. claro, que posiblemente es que claro, él siente la batería y para él era inevitable hacer headbanging, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a retomar, pero bueno, está todo el mundo ahí, los guitarras están sentados, todo el mundo está en plan tranquilos, ya viviendo sus últimos momentos, saboreándolos y emocionándose, es inevitable. Madre mía, ¿no? Contra más lloraba Yoshiki, más enardecido estaba el público. Más gritaban.
Es Qué que fuerte, he ¿eh? visto hasta los guardias de seguridad ahí de primera fila que ya no estaban ni mirando al público, estaban mirando a Yoshiki porque estaban alucinando. Bueno, pues un temazo emotivo como el solo, momentos inolvidables, casi puedes parar. Historia. Sí, historia de la música. Casi puedes parar en cualquier momento y pillas un fragmento terriblemente emotivo. Es que desde el principio, ¿eh? Desde Yoshiki quitándose el collarín, el caminando mientras le canta a Toshi, ese abrazo a mí me rompe el alma. Es que el abrazo ha sido Yoshiki derrumbándose en el increíble. Sí, sí. piano, Hai llorando, el otro llorando. Madre mía. Bueno, pues nos ha encantado. Eh, Muchísimas gracias, Cristian Barahona. Y bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.